Gracias, Padre, por este tiempo que nos has unido, que nos has permitido estar otra vez reunidos en tu nombre para estudiar la palabra, para estudiar ese conocimiento que semana con semana tú vas ampliando en nosotros y que semana con semana vas cambiando nuestro entendimiento, pero no para hacer una llenura en nosotros vacía, sino ser una llenura en nosotros que se pueda vertir en otros para poder reflejar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor de Cristo debe de reflejarse cada vez más en nosotros a través de tu misericordia. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón, Señor, que limpies nuestros pensamientos, que quites la levadura de la masa de nuestras mentes, para que podamos no solo compartir, sino recibir de lo que estamos compartiendo, nutrir nuestro espíritu, nutrir nuestro conocimiento, no como el conocimiento que envanece, sino como el conocimiento que transforma nuestro entendimiento para poder reflejar y glorificarte a ti. Guarda a nuestras familias, a nuestros familiares, a todos los que están enfermos aún o pasando por un proceso de recuperación, como nuestros pastores, guárdalos también, en especial la pastora Marta, que hoy te pedimos por ella, para su pronta recuperación y que las técnicas que tú has determinado para su sanación a través de los médicos sean las adecuadas para lograr el restablecimiento de todo su cuerpo, de toda su mente. Y en ese tiempo te pedimos que hables mucho a su corazón, para que cuando regrese, afirme a los hermanos, afirme todo lo que le has dado en sus manos y perfeccione ese ministerio que ella tiene, a través del cual tú te extiendes hacia las mujeres, pero que en ese ministerio ahora sea más fuerte a través del conocimiento de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y con esta oración iniciamos y como semana a semana, para cumplir con nuestro programa, ya que tenemos ahora los tiempos más medidos, tenemos ahí un observador que nos anda machacando los tiempos, en el buen sentido, ¿no? Y con esto en mente, pues damos los micrófonos a la hermana Leti para el devocional. Adelante, hermana. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema que nos se titula ¿Conocerás la verdad y la verdad os hará libres? Para esto vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de los versos 31 a 47, para que podamos entender el tema. Aquí es donde Dios está hablando con algunos judíos y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo que no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora
procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios? No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ay, interesante pasaje. Bueno, pues aquí podemos ver en este pasaje que estos judíos no podían entender que Jesús les estaba hablando de la esclavitud del pecado. Tampoco eran capaces de captar que si seguían guardando la ley, no les iba a contar por justicia ante Dios, ya que pensaban que al ser descendientes de Abraham, por solo ser judíos, ya eran libres de la ira de Dios sin tomar en cuenta la obra redentora de Jesús. Lamentablemente, hay muchos judíos en el mundo que siguen esperando al Mesías prometido, y lo más triste es que le dan más peso a la ley que a la gracia redentora de Jesucristo, a lo igual que muchas personas en todo el mundo creen lo mismo, que por guardar los mandamientos de Dios tienen el derecho a la vida eterna. Es importante aclarar que Jesús estaba hablando de la libertad que nace del amor de Dios, de la libertad que Él nos ofrece al haber muerto en la cruz por nuestros delitos y pecados, esa libertad que por nosotros mismos nunca podremos obtener. También nos afirma que si continuamos en su palabra, seremos sus verdaderos discípulos. Es más, en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad es Jesús. Al conocer la palabra del Señor, estamos conociendo más a Dios. Pero bueno, entonces eso lo veremos la próxima clase porque sí me gustaría ser muy minuciosa en ese tema de que, qué significa lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ¿no? Conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Bueno, Gracias. pues gracias, hermana, por el devocional de hoy y para eso estamos aquí estudiando, para conocer la verdad. Hoy estamos en el capítulo 7 del libro de Mateo. Ya concluimos con el capítulo 6 y este tema para nosotros va a ser básico. Yo podría decir que este tema es una base del evangelismo.
Así que yo los invito hoy a poner extremada atención en lo que vamos a compartir. Hemos crecido en un mundo que nos educa constantemente. Tenemos que partir de la base que todas las personas que están a nuestro alrededor y nosotros mismos hemos sido educados por el mundo, de alguna o de otra forma. Tuvimos que crecer estudiando en un sistema académico, sea el nivel o grado de estudio que hayas alcanzado o no. Aún el que no ha estudiado nada a lo largo de su vida ha adquirido un conocimiento. Y esto está más enfáticamente clavado en este tiempo porque tenemos medios de información, que sea la información falsa, verdadera, buena, mala, pero estamos recibiendo constantemente información. Esa información, para los menos esforzados, pues se va a filtrar en su conocimiento. ¿Y por qué digo los menos esforzados? Porque si nosotros vamos paseando por esos canales de comunicación, a través de los cuales pues, se hacen videos, se hacen temas, y simplemente los dejamos y los damos por cierto, pues seremos de los menos esforzados, porque el esforzado verá un conocimiento, verá una información e investigará con medios adecuados lo que es verdad de lo que es mentira. Sin embargo, sea cual sea el conocimiento que estamos adquiriendo, ese conocimiento, dice la palabra de Dios, ha puesto en nosotros un velo, una viga en el ojo, algo que te aleja y aparta del conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que nos aleja del conocimiento de Dios? No podemos pensar, así como dicen otros, que el apartarnos de Dios es una acción al azar, por la evolución, por las consecuencias. No, 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 no. La palabra de Dios nos muestra que esta situación, de alguna u otra manera, es provocada y es intencional. Vamos a ver Mateo 4, del verso 8 al 9, dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Está hablando de Jesús, nuestro narrador omnisciente, que es el Espíritu Santo en este versículo, está hablando de Jesús. Y dice de él lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Enfatice el verso, en todo esto te daré. Está hablando de una acción de alguien que tiene la capacidad y de alguien que Dios le dio las facultades de entregar algo. Y esas facultades que Dios le dio para entregar algo, las está condicionando. Las está condicionando a que le adoren. Hermanos, quieren triunfar muchas personas en el mundo, quieren ser los superartistas y creen que es una fábula el hecho de que eso está condicionado a que adores a Satanás. La palabra de Dios nos muestra que eso no es una fábula, porque al mismo Jesucristo le fue entregada esa tentación en su vida. Pero Cristo, ¿cómo le respondió? Yo sé que lo que tú das, y esto no está escrito, esto estoy compartiendo, porque así pienso yo. Jesús le dijo a Satanás, yo sé lo que tú das no viene de ti, sino del Padre, al que tú debes de adorar. Si siguen y continúan el texto de esos versículos, darán en cuenta que Jesús le dijo, escrito está, escrito está.
A tu Dios no tentarás y solo a Él adorarás. Jesús le está diciendo, todo eso que tú quieres, con lo que me quieres tentar a mí, no viene de ti, viene de Dios, al que hay que adorar, al que hay que servir, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que toda la formulación que se encuentra en el mundo está bajo la potestad de Satanás. Y él busca robar la adoración de Dios. Ese es su objetivo, que dejemos de adorar a Dios y que nos pongamos a adorarlo a Él, utilizando los reinos y la gloria del mundo para someternos a su voluntad y a la estrategia del error. ¿Y ustedes creen que estamos nosotros como cristianos salvos de esa situación? No, estamos expuestos a caer. Eso ya lo hemos predicado, no va a ser el tema de esta tarde. Para los que nos están viendo, les invitamos a que escudriñen en los estudios y en la palabra para darse cuenta de lo que les estamos diciendo ahorita. Pero el tema de este estudio no va por ahí. El tema de este estudio es que nos quieren someter para adorar lo falso del mundo, para adorar justamente a lo que la hermana Leti estaba enfatizando, a Satanás. Por eso les dijo, ustedes son hijos de su padre, y les señaló quiénes eran su padre, ¿no? Entonces, Jesús no solo nos está hablando de eso, Jesús también nos está diciendo, y veamos Mateo 4, 3, 5, para darnos cuenta de lo que el mundo ha puesto en nuestros ojos, aun si no adoramos a Satanás. Vemos que el primer paso de la estrategia del mundo es velar nuestros ojos, velar nuestra mirada, y Jesús lo expresó de esta manera. Mateo 4, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Para poder desmenuzar este texto, perdón, la cita está mal, disculpen. Es Mateo 7, versículo 3. Es la materia, ahorita estamos en Mateo 7. Aquí un error de transcripción. Entonces veamos lo primero que Jesús está señalando, porque para poder entender Mateo 7, tenemos que ir versículo por versículo, comprendiendo varios aspectos que yo les quiero mostrar. Es importante entender primero que Jesús se está dirigiendo a instruidos en la Torá. Al menos así se ostentaban en ese momento estas personas. Y ellos hablaban de ella y decían a los demás el querer como el hacer. Utilizaban la Torá para decirle a los demás qué deben de hacer, sin tomar en cuenta que su doctrina estaba contaminada por el mundo, los deseos de su carne y el conocimiento envanecido. Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es evidente que la conducta de ellos no reflejaba el conocimiento de Dios. Esto no es ajeno a nuestros tiempos. Hoy en día también podemos ver que si nuestra conducta no refleja la influencia de Jesús, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, también nosotros estamos siendo como estas personas. Creyendo ser salvos, estamos envanecidos por nuestro conocimiento. Estamos llamados a trabajar con nosotros primero antes que ministrar a otros. Si estás tú
evangelizando, si tú estás dando estudios, si tú estás compartiendo o inclusive si tú como varón estás edificando tu casa, te tengo una noticia. Al primero que tienes que, con el primero que tú tienes que trabajar, y no tú, con el primero que Dios tiene que trabajar es contigo. Si no permites que Dios en su soberanía esté tratando con tu corazón, esté tratando con tu conducta, esté tratando con tu conocimiento, tienes un grave problema. Y el grave problema es que te vas a llenar de conocimiento y al rato te vas a acabar convirtiéndote en un hipócrita. Como así lo dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Acaso no Jesucristo nos está refiriendo a hermanos que llegan con su Biblia? Imagínense esto. ¿Cuántos hermanos llegan con su Biblia que creyendo compartir el Evangelio te dicen, hermano, somos de la iglesia, de los santos, de los chiritos, de los de no sé qué fregados, y queremos invitarlo y bla, 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 y ni un solo versículo te dieron, y ni un solo testimonio te dieron. Inclusive cuando vamos a las calles instruyendo a nuestros hermanos en evangelismo, hemos encontrado hermanos que parece que están vendiendo Biblias o parece que están promoviendo congregaciones, porque en vez de hablarte de la palabra de Dios, te dicen, lo invitamos a nuestra iglesia, y aparte mencionan a nuestra iglesia. Imagínense todo lo que están reflejando estos hombres. Lo invitamos a que lea la palabra de Dios, lo invitamos a que... Y cuando tú observas como instructor o como discipulador, más bien, sería la palabra correcta, cuando tú observas y estás discipulándolos, te das cuenta que en ningún momento salió la palabra de Dios de sus bocas. Entonces, les decimos lo siguiente, hermano, ¿acaso ignoras que Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen? Entonces, ¿cómo es posible, si de tu boca no ha salido ninguna palabra de Cristo, cómo es posible que tú creas que vas, que con lo que has dicho van a seguir a Jesús? De ninguna manera. Instrúyete en la palabra, saca la viga de tu ojo para que entonces puedas sacar la paja del otro. Vemos que nuestro llamado a la acción es tratar con nuestra viga por medio de la palabra de Dios antes de poder sacar del error a nuestros hermanos. Esta la palabra paja, tarfo, describe algo que se marchita, como una paja o inclusive una rama. Veamos que el hecho que Jesús esté señalando que algo se marchita nos hace referencia a una rama que en algún momento estuvo en la raíz, pero que de una u otra manera se separó de ella. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Veamos entonces que para el que está en Cristo, la oración ya no solo es una lista de peticiones, y sobre todo peticiones infructuosas, pues con ella Jesús nos vino a revelar su verdadero poder en nuestras vidas, diciendo así. Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Porque Jesús nos deja en claro que el solo pedir no basta, porque pedir y recibir conocimiento separados de la gracia solo envanece. Y ese envanecimiento solo nos va a apartar de la voluntad de Dios. Vean que estoy diciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve ese conocimiento si ese conocimiento no nos lleva por la voluntad de Dios? Ese conocimiento es vano. Vamos a Juan 15 para que nos quede más claro esto. Verso 7. Es Jesús hablando y diciendo lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay un mar de peticiones que Dios desea que sean cumplidas por tu oración, haciendo de la oración con Dios tu herramienta de evangelización más importante, porque esto es comunión con Dios. Y la palabra de Dios nos limpia de todo nuestro corazón. Juan el Bautista anunció esto a todo Jerusalén y Judea con estas palabras y a toda provincia del Jordán con estas palabras. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, somos su instrumento de bendición y ha puesto en nuestro corazón su aventador. La palabra aventador, tuón, es una palabra que transmite que aventador es para aventar como esparciendo saliva, esparciendo saliva. Qué impresionante y qué perfecta es la palabra de Dios. Dios es milimétrico al hablarnos. Esparcir saliva implica hablar. ¿Y qué es lo que debemos de hablar nosotros? La palabra de Dios. Porque apartados de Cristo, nada podremos hacer. Si tú que nos estás viendo hoy, en este día, has recibido esta palabra en tu corazón, queremos invitarte a que profeses la fe que profesamos nosotros. Dice Romanos 10, versículo 8, 9. Es Pablo hablando a nombre de todos los apóstoles diciendo, y esta es la fe que profesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Si tú hoy que nos estás viendo quieres ser salvo, te invitamos a hacer esta oración con nosotros. Señor Jesús, gracias por traerme Dios a este estudio para conocer a tu Hijo Jesucristo. Hoy, aunque poco lo veo, yo por fe creo y te pido que sea Jesús hoy mi Señor y mi Salvador, que entre en mi corazón, porque tú le resucitaste de entre los muertos, para que yo y mi casa y mi familia seamos salvos y sirvamos a ti y te glorifiquemos. Te pido que esto sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú que nos has visto hoy, en este día,
No te apartes de este estudio, no te apartes de la palabra, mándanos un mensaje, avísanos con una manita alzada que hoy has recibido a Cristo en tu corazón. Decláralo a todos los que nos ven, porque hoy hay fiesta en el cielo. Bueno, pues estamos a punto de entrar a nuestro corte, hermanos. Ahora esta sección se está perfeccionando un poco más y en estos 9 minutos que vamos a estar de receso, les invito a que reflexionen en todo lo que hemos estado hablando para que al regresar abramos los micrófonos y todos podamos participar dando un comentario. Sobre todo ese comentario pues va a nutrir a todos los que han recibido a Cristo hoy y a todos los que nos están viendo a través de las transmisiones de YouTube. Por favor, no dejen de preparar sus comentarios para nuestro regreso y que este receso sea provechoso. ¿Qué les parece eso como nuevo proyecto, no? Igual, hermana Marce, si ya tiene preparado su material, pues nos los comparte y así sucesivamente. Bueno, Sí, está hermanos, bien. vamos a entrar a nuestro receso. Por favor, no se desconecten y regresamos en 9 minutos. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario antes del corte? Bueno, no se diga más. Agárrense, prepárense un café, hagan lo que tengan que hacer, lean un poquito más y nos vemos para los comentarios del grupo. Bueno, ya estamos de regreso en los comentarios del grupo. Para ti que nos estás viendo, esta es la nueva sección que se está abriendo, donde tomamos un receso de 9 minutos para los comentarios del grupo. Y dicho de esta manera, de forma ordenada, si gustamos hacer los comentarios, vamos a empezar con Marce. Marce, aunque tu comentario no va enfocado únicamente a este estudio, pues te cedemos los micrófonos para lo que has preparado para esta noche. Adelante, por favor. Voy a hablar de los orígenes de los gentiles, porque la pregunta inició si somos los gentiles el pueblo de Israel, y pues no, no somos el pueblo de Israel. Entonces, en la Biblia, los gentiles son el pueblo y las naciones que no A son. ver, déjame introducirte un poquito. Para todos los que nos están viendo en alguno de nuestros estudios y los que han dado seguimiento a todos los estudios, recordarán que Marce nos hizo la pregunta de si nosotros los gentiles somos el pueblo de Israel. Entonces, a modo de una práctica que tenemos que tener todos nosotros, hoy viene a darnos el resultado de su investigación. Disculpa, Marce, adelante. Bueno, en la Biblia los gentiles son el pueblo y las naciones que no son israelitas, no provienen de Israel. El término gentil se refiere a los habitantes del Imperio Romano que no eran judíos o que se convirtieron al cristianismo. En Romanos 11:11 encontramos lo siguiente, nos habla de la salvación de los gentiles. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. ¿Sí? Entonces de ahí vienen los gentiles, ¿verdad? Porque los israelitas pues se negaban a creer y Dios en su infinita misericordia pues nos llamó, ¿verdad? Para provocar al pueblo de Dios a celo. La palabra gentil proviene del latín gentilis y originalmente se refiere a a alguien que pertenecía a una gens o que significaba tribu o clan en latín. Más tarde el significado se cumplió para referirse a otras naciones y etnias. En la Biblia los gentiles eran vistos como forasteros del pacto de Dios. Encontramos en Romanos 4 del 1 al 12 lo siguiente, nos habla aquí del padre Abraham, que dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Según si Abraham fue justificado porque
perdón, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿En qué pues está esta bienaventuranza? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada por fe, perdón, fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así es que los gentiles somos llamados por fe, ¿sí? Entonces, aquí pues nos dice que una vez que hemos creído en el Señor, pasamos a ser la iglesia de Dios, de nuestro Padre. Eso sería todo, maestro. Bueno, Marce, para lo que nos estás diciendo, mira, nos arroja mucha luz en este aspecto y se los voy a compartir. El verso 5 de Romanos 4 es en el que debemos de poner atención, porque dice así, mas al que no obra, ¿por qué está diciendo Pablo que no obremos? Porque Pablo está diciendo, no hagas tú la obra, deja que la gracia, que la influencia que está en ti sea el que hace la obra. O sea, deja que Dios haga la obra a través tuyo. ¿Entienden todos eso? Y prosigue diciendo, sino cree en aquel que justifica limpio. ¿En quién tienes que creer? En Jesucristo. Su fe, entonces, le es contada por justicia. Si tú crees en Jesús como Señor Salvador, tu fe te será contada por justicia. Y si tú no haces la obra, tu obra será hecha por Jesucristo. Serás instrumento de Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, esto tiene un motivo de por qué no somos esos israelitas. Y si observan bien, el pueblo de Israel fue hecho para dar testimonio de Dios y nosotros somos la novia de Cristo para dar testimonio de Jesucristo. ¿A quién? Al pueblo de Israel, a los gentiles, para mostrar toda la obra completa de salvación de Jesucristo. Nosotros somos los que estamos llamados a mostrar la obra completa de salvación, no ellos. Entonces no pidamos peras al olmo, ¿de acuerdo? Sin embargo, aún ellos, cuando ya se convierten, empiezan a dar testimonio más fuertemente y Pablo es ejemplo de ello. Es uno de los ejemplos más impactantes que hay. Es la premisa de una persona docto en el conocimiento de Dios de la Torah, que conoce a Cristo, lo ve, físicamente lo ve,
y es el apóstol, por eso él se siente el apóstol abortivo. Ok, gracias, hermana Marce. Me- Ahora sí, vamos entonces ahora con el comentario de nuestro hermano Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, aquí en Mateo 7 nos dice de que no juzguemos para que no seamos juzgados. Se refería al pueblo de Mateo, al pueblo judío, ¿no? De los fariseos y los saduceos, cómo ellos tomaban por su propia palabra en su carne, interponiéndose, queriendo ser, pues jueces, ¿no? Ellos condenaban creyendo que lo hacían en una actitud sana, ¿no? Cuando la realidad era que ellos tenían bastante en una, O sea, ¿cómo se comportaban estaban ellos? equivocados, pues, ¿no? Sí, de cómo ellos creían tener el derecho de ser libres para juzgar, ¿no? Porque eran hijos de Abraham, de Dios, y que les daba el derecho a ser, condenar, que ellos podían condenar, ¿no? Ya, todo eso. Más adelante dice que pedir y se os dará. Yo digo que ahí se refiere, en mi punto de vista, es conocer a Dios, ¿no? ¿Cómo quieres conocer a Dios tú? ¿Cómo quieres andar con Dios si no lo conoces, ¿no? Es como cuando, algo burdo, cuando tú subes a tu familia el coche, ellos se suben confiadamente porque te conocen, sabes que eres el papá, vas a manejar y no vas a hacerles un mal, ¿no? Más adelante lo dice. Entonces, si tú confías y si tú conoces a la persona, en caso de mi familia y el chofer que voy llevando el carro, pues van confiadamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú te subes a un autobús o a un avión? Tú no conoces al piloto ni al chofer, pero más sin embargo te subes y confías, ¿no? De que te va a llevar a tu destino. Pero esa confianza indirectamente tú vas puesto en las manos de Dios porque sabes que Él te va a llevar a buen camino, te va a llevar a buen consejo. Entonces, pues mucha gente, ¿cómo quiere conocer a Dios? ¿Cómo quiere andar con Dios si no lo conoce, ¿no? Nos bajamos del avión y del autobús y a veces decimos, pues gracias, ¿no? Si nos llegamos a ver al chofer o al piloto, pero realmente no sabemos ni quién es, ni lo conocemos, ni nada de eso. Y en el caso de nuestra familia, conocemos al padre, ¿no? Que soy yo, que llevo a mi familia y pues, van confiadamente. Entonces yo pienso que es bueno enseñarle a la gente que cómo te acercas a Dios, conociéndolo, ¿no? ¿Cómo lo conoces? Por medio de la palabra. Tú te referiste ahorita a Mateo 3, donde dice su aventador está en su mano. Y el aventador, significa como esparciendo saliva. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios de su boca, ¿no? Entonces, pues bueno, la palabra de Dios es su voz, es su boca, ¿no? ¿Cómo lo conocemos? Pues leyéndolo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres conocer a Dios si no lees su palabra? ¿Cómo lo quieres entender si no lees su palabra? Si no le pides discernimiento. ¿Cómo quieres conocer a Dios si no andas con Él? ¿Cómo quieres conocer a Dios si o sea, nada más por agarrar y decir que ya estás con él, que ya, pues lo conozco, ¿no? Y pues no oras, o sea, el conocer a Dios es orar, platicar con él, estar con él en tu intimidad, mañana, tarde y noche, dice nuestra delicia está en la ley de Jehová y la meditamos de día y de noche, ¿no? En la noche a las 3 de la mañana cuando te despierta, como Samuel, que lo despertaba y decía, ¿quién me habla, no? Elí y todo eso, bueno, pues tenemos que decirle, sí, señor, aquí estoy, dime qué quieres que aprenda. No tengo palabra, no me estás hablando, bueno, ¿sabes qué? Te voy a leer y, no sé, escoges algo que te llame de tu corazón, que quieras conocer, un proverbio, un salmo, algún hecho en la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, la referencia es conocer a Dios, porque si pides, dice, se os dará. Buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque a veces nosotros mismos nuestra puerta, cerramos la puerta con Dios diciendo, no, pues yo estoy con Dios y ya. Como dice mucha gente, ¿no? Por no generalizar ni hablar mal de nadie. No, yo estoy con Dios y mi Dios es bueno. Sí, efectivamente Dios es bueno, no cabe duda. Pero conocen a Dios a su manera, no a la manera que Dios dice que lo conozcamos, que debemos de actuar como Dios dice, obedecerlo y ser semejantes a Él, ¿no? Ese es mi comentario. Muy nutritivo, muchas gracias. Gracias a Dios por tu vida, por la vida de Marte, por la vida de todos en el estudio. Pues proseguimos con la hermana Betty, si tiene preparado su comentario.
Te pasamos los micrófonos, por favor. Sí, bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es sobre Mateo 7, del 1 al 5, donde dice que no os juzguéis, como dice también un versículo, que no juzguemos a la ligera, sino con justo juicio. Dice que esto no prohíbe la crítica, ni la expresión de opiniones, ni que condenemos lo que está mal hecho. Lo que prohíbe es la censura implacable que pasa por alto las faltas propias, mientras se asume el papel de su supremo juez de los pecados de los demás. Como dice, ¿no? ¿Y por qué miramos la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nada más, gracias. Gracias, Betty. Bueno, Pues mira, justamente, ¿qué sucede? Ya a través de los años, ya el conocimiento que hemos adquirido de parte de Dios es tal que hoy sabemos que cuando estamos juzgando es porque estamos en un conocimiento envanecido, porque nosotros no juzgamos, decimos la diferencia entre tu conducta y lo que escrito está. Eso no es juzgar. Cuando viene la consejería o cuando estamos discipulando, ¿cómo debe de ser nuestra forma de ser? En base a lo que escrito está, o sea, tú tienes que evaluar a la persona que estás discipulando o a la persona que estás dando la consejería en base a lo que escrito está. Y es bajo esa referencia que le instruyes, ¿de acuerdo? De otra manera lo estarías juzgando. Entonces las personas vienen a nosotros, exponen su situación y una persona que tiene el conocimiento se envanece y lo empieza a juzgar. Por eso muchas personas no se acercan a la consejería, porque a veces toparon con alguien que no está preparado para dar consejería y de repente llega, le platica las cosas y cuando se da la vuelta, ya toda la iglesia se enteró de su problema. Pregunto yo, ¿esa persona fue edificada? De ninguna manera. Si tú que nos estás viendo das consejería, ten mucho cuidado. Si tú que nos estás viendo estás discipulando, ten mucho cuidado con lo que te comparten en intimidad todas las personas que están a tu mano. Porque si el que está instruyendo no es Cristo, porque si el que está escuchando no es Cristo, tú estás arreando a tu vida condenación. Y si no es condenación, te van a reducir los galardones, o sea, cuando llegues delante de Dios, te van a dar una escoba y te van a poner a barrer las calles. Es una forma coloquial de expresarlo, ¿no? Porque muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Así dijo Jesucristo. Y esto se extiende para la iglesia. Chequen lo que voy a decir. Si tú como pastor tienes una iglesia de 2000 personas, pero esas 2000 personas enseñan con levadura el evangelio, tu iglesia y tú serás llamado muy pequeñito en el reino de los cielos. Pero si tú tienes una congregación de 12 personas, como nos compartió el pastor Héctor la otra vez, que ya estaban buscando a ver quién era el Judas de ahí de entre ellos, si esa congregación de 12 personas enseña el Evangelio de Cristo sin levadura, muy grande será llamada en el reino de los cielos. Tengan mucho cuidado. Si Jesús dijo que tú enseñas mal y serás llamado pequeñito, y si Jesús dijo que si enseñas esto serás llamado grande en el reino de los cielos, cuanto más para las congregaciones. Gracias por este tiempo, porque tenía yo muchas ganas ya de compartir esta situación para todas las iglesias, para todas las congregaciones. Aguas, si tú tienes una congregación de 2000, de 3000 o de 10,000 personas. Aguas, porque esas 10,000 personas, si están enseñando, si no están enseñando
como Jesús enseñó, ten mucho cuidado. No quiero ver qué va a pasar cuando tú llegues a la presencia de Jesús como pastor de esas 10,000 personas. De verdad, yo estaría temblando. Yo estaría todos los domingos. Ay, hijo, ya a este no lo conozco. O sea, no lo conozco íntimamente y estaría pegado buscando al nuevo, ¿eh? Y estaría pegado buscando al otro. Estaría yo que no cabría en mi corazón. ¿De acuerdo? Y si Dios no me lo pusiera así, bueno, que lo pongan mis servidores, ¿no? Que sean mis servidores, como dice la palabra de Dios. No es justo que dejemos la oración y el evangelio, busquen de entre ustedes 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y conocimiento. Entonces, yo como pastor buscaría tener servidores llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y conocimiento para que ministren las mesas. Ese es el orden de Dios. ¿De acuerdo? Entonces yo como pastor de una iglesia chiquita o grande, tengo que enfocarme en mis servidores, saber que son de buen testimonio, saber que están llenos del Espíritu Santo y de conocimiento. Ok, no me voy a extender porque si no nos aventamos otra prédica aquí adentro. Gracias, hermana Betty. Jesús, te cedemos los micrófonos para tus comentarios, por favor. Bueno, el hermano Jesús creo que está en el avión. Entonces, ahorita vemos si regresamos. Entonces, Sí estoy, hermano, pero hay mucho ruido aquí. no importa, hermano, adelante. Nosotros sabemos que tienes al ejército de Dios ahí contigo y nos preocupa, y eres por el que más oramos, porque pues tienes a mucho que discipular ahí en tu casa. Estamos bien gozados de ver el resultado, cómo van a dar fruto estos hijos de Dios que tienes ahí, que Dios puso a tu cuidado. Adelante, por favor. Sí, pues eh, pues en esta parte, eh, pues a mí sí me impacta mucho eso, o sea, de que dice Dios que harás discípulos, ¿no? En Jerusalén, en Samaria, creo que es en Judá y hasta el último rincón de la tierra. Entonces muchas veces queremos estar en la congregación, enfrente de todos, y descuidamos el primer ministerio que Dios nos da. Y yo creo que esa parte que nos mostraron, igual el pastor Héctor Brum, de que cuides primero a Jerusalén, a tu círculo cercano, pues es un punto inicial donde tienes que concentrar tu energía para que poco a poco empiece a ser de bendición. Me gusta mucho la frase que dice que el que desea obispado, buena obra desea, pero necesita ser un hombre prudente, de una sola mujer, respetuoso, y varios atributos. Y me impactó mucho la última frase que dice, que quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Entonces, eh, eh, yo creo que es muy importante es esto de discipularte para ir viendo en qué etapa estás de la evangelización. Si estás en los inicios o si ya empiezas a tener ya más fundamento para poder empezar a extenderlo a los que Dios permite que te ponga en el camino. Amén, hermano Jesús. Amén. Gracias por lo que nos compartiste. Hermana Lili, adelante con sus comentarios, por favor, si ya los tiene preparados. Y a la hermana Leti no la estamos dejando al final por ninguna otra cosa más que, bueno, pues ya nos ha compartido mucho. Entonces, bueno, la dejamos al final para que pueda cerrar. Vemos si está la hermana Lili ahí, porque el tiempo ya se nos va a agotar.
Si no, bueno, hermana Leti, en lo que se reagrupa nuestra hermana y se prepara, Sí, pues sus comentarios, por favor. sí, rápidamente les comento que es muy importante que todo creyente, que todo cristiano, sepamos que hemos fracasado ante Dios. Prueba de ello que Pablo en Romanos capítulo 3 en el versículo 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es muy importante porque todos nosotros las obras de la fe que nosotras hagamos es por el Espíritu Santo el que nos da la voluntad, el que nos ayuda a hacer, el querer, el que nos ilumina, el que nos conduce, el que nos dirige, es obra del Espíritu Santo como nuevas criaturas espirituales que ya somos al creer y al tener la fe en la obra redentora de Jesús. Eso es muy importante porque a veces ya nos decimos, ya somos cristianos, ya somos salvos. Sí, pero no fue por ti, ni siquiera el arrepentirte, porque es un don del Espíritu Santo que esto ya lo vimos en estos estudios y también vimos la fe. Entonces, eso era muy importante recalcar, ¿no? Que si vemos, aunque sea entre hermanos cristianos, entre hermanos de la fe, nos vemos superiores a los otros. Y el mismo Pablo dice en Romanos, ¿no? Que nadie tenga por en sí una autoestima, ¿no? Porque no, al contrario, ¿no? Debemos de ser humildes y de notar ese fruto del Espíritu Santo con mansedumbre, gozo, amor, paz, etcétera. Entonces, eso es muy importante realmente para nosotros los creyentes. Amén, amén. Muchas Lili, gracias. anímate, sé que eres buena. Muchas gracias por lo que nos comparte. Bueno, también establecimos que si no hay comentario, también es válido. Nada más, hermana Lili, avísenos que está por ahí escuchándonos. Hola, Y buenas noches. Aquí estoy. Lo que pasa es que me falta un poquito el aire y tengo que llenar mis pulmoncitos con el oxígeno. no, no, no se Pero preocupe, no se aquí preocupe. estoy. Nada más queríamos saber que estuviera, que estaba con nosotros. Ya estaremos orando usted. Compártanos, cuando alguien esté enfermo, compartan en el grupo para que estemos orando. Hoy vamos a Sí, orar muchas gracias. por la hermana Lili. Perdóneme. No, Sí, no, no. discúlpeme. Mire, le platico rapidito, rapidito. Tengo una tromboembolia pulmonar y mis pulmones ya solo están al 50%. Entonces sí me cuesta como que trabajo, hablar. Pero bueno, yo estaba viendo lo de Mateo, el que usted acaba de leer, Mateo 7, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En esa parte yo creo que la mayoría, como usted dice, a veces juzgamos sin saber realmente lo que estamos viendo en la otra persona. En lo mío, lo personal, yo siento que para que una persona a veces cometa ciertas acciones, a veces hay un contexto detrás de todo ello, pero para nosotros es más fácil señalar sin saber ese contexto, sin el analizar por qué esta persona está cometiendo ese delito. Y la juzgamos solamente, pero no nos detenemos a preguntarle, no nos detenemos a acercarnos a esa persona y saber o tomarle importancia de lo que a veces ellos están sufriendo. Solamente juzgamos por juzgar. Y la verdad es que es muy cierto lo que usted dijo. Bueno, Sí, en eso estaba analizando. bueno, nos da mucho gusto que nos haya podido compartir y si nos los permite, hoy vamos a cerrar este estudio orando por usted. Eh,
Ahora, hablando de ese tema, lo importante cuando juzgamos y empezamos a juzgar, tenemos levadura en la mente, porque entonces no está obrando la misericordia de Dios a través de nosotros. Sin embargo, sí, como bien dijo la hermana Lili, tenemos que tener información. Tenemos que saber de dónde está sacando Dios a la persona. Nosotros no vemos qué fue lo que hizo, nosotros no vemos por qué lo hizo, nosotros vemos de dónde la está sacando Dios. Y es importante saber dónde anda cada quien, porque la palabra de Dios dice, Padre, los que traes a mí vendrán a mí y los que a mí vienen, no echo fuera, traes a mí, que significa que Dios nos está trayendo de la circunstancia a los pies de Cristo. Y si no conoces en dónde está la persona, no vas a poder llevarlo a los pies de Cristo. Tienes que llevarlo de ese pensamiento que tiene ahorita al conocimiento de Dios. De esa circunstancia que está viviendo ahorita al conocimiento de Dios. Y solo a través de la palabra vas a poder guiar sus pasos, desde lo que está viviendo a lo que Dios ha preparado para las buenas obras que va a hacer con él. Con esta idea cerramos y vamos a orar, Señor. Hoy te venimos a dar gracias por este estudio, por el nuevo formato que nos has dado. Y todos juntos oramos por la restauración de la salud de la hermana Lili Rendón, que hoy se ha manifestado ante ti y que por fe ha tocado tu manto, sabiendo que con solo tocar tu manto será sanada, porque su fe la ha sanado. Te pedimos mucho por ella, por las etapas que está viviendo, que sabemos que son para llenarla del conocimiento de ti, para estar en intimidad tú con ella, porque nosotros no vemos en la enfermedad, sino vemos un tiempo que tú has apartado para mayor intimidad con cada una de las personas que están pasando esta situación. Asimismo, te oramos para todos los que nos están viendo. Si tú a través de una enfermedad los has llevado a pasar tiempo contigo, llénalos, Señor, de tu amor, llénalos de tu conocimiento, llénalos de tu fe. Dales de tu fe, Señor, para que nunca más tengan sed. Dales de tu conocimiento para que nunca más tengan hambre. Sánalos, Señor, en su tiempo y en su forma, para que cuando regresen, afirmen a sus hermanos y reflejen el conocimiento de Dios a través de la obra que hizo tu Padre contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por todos ustedes que se han conectado este día. Gracias a Dios por todos los que nos están viendo. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.